En este mes de marzo vamos a presentar unos documentos que se hicieron a posteriori del catastro de Ensenada, que hemos hablado aquí muchas veces. El catastro de Ensenada se hizo para hacer un estudio sobre el valor, los bienes, los derechos, las rentas que tenían la población en todo el territorio, en este caso de Segovia, para hacer un impuesto único y no ir pagando muchos a la vez. Entonces, a posteriori de ese estudio, se hicieron, con esa información del catastro de Ensenada, se sacaron los datos y se hicieron estudios estadísticos. Esos estudios estadísticos se plasmaron en estos documentos que presentamos hoy. Entonces, estos estudios se hicieron en Segovia, Segovia y provincia. Entonces, como cualquier estudio estadístico, se hicieron una especie de esquema de todo el territorio y fueron a todos los lugares y a todos los territorios. Utilizaron como base la administración, cómo estaba repartido territorialmente Segovia y su provincia. Y utilizan siempre ese esquema, como luego veremos en los documentos, y nombran, pues, por ejemplo, la ciudad de Segovia, Comunidad de Villa y Tierra, las villas, los partidos judiciales, los ochavos, los esmos, es decir, toda la administración, la división territorial de Segovia y la provincia. Estos estadillos hacen como dos grupos, ¿vale? El grupo de los eclesiásticos y el común de los vecinos. Y dentro de esos dos grupos, el patrimonio que tiene cada uno de ellos y el beneficio que le reporta ese patrimonio, ¿vale? Y siempre es ese esquema. Se dividen en 5 grupos los datos. Por ejemplo, la letra D es las medidas de tierra. Entonces, qué tipo de tierra tienen y la clasifican en primera, segunda y tercera. La letra H es el tipo de ganado que hay, ¿vale? Y además te enumera el tipo de ganado que hay, pues vacas, bueyes, cerdos, palomas, colmenas de abejas, etc. Luego hay otro grupo que es la letra G, que ahí engloban, es como si fuese un impuesto personal, es decir, tenemos un elenco enorme, y luego lo veremos, de oficios, los oficios, es decir, tú pagabas por el oficio que tenías. Luego la letra E es el valor que tenían el resto de los bienes que no eran tierras, pues casas, molinos, batanes, esquileos, alquileres, es decir, un elenco también muy grande. Y por último es la G, la población activa, que es un impuesto por el rendimiento personal que hacían. Bueno. Y bueno, como hemos dicho, estos datos se sacan a posteriori del catastro de Ensenada. Y podemos ver, ahora lo vamos a ver, que en los mismos catastros de Ensenada, los 4 libros que se compone el catastro de Ensenada, sí que incluyen estos mismos índices, pero referidos a la población, ¿vale? Estos que vamos a enseñar, tenemos el resumen general de Segovia y provincia, y luego en cada uno de los catastros de cada una de las regiones, de los municipios de Segovia, se incluyen los estadísticos referidos a esa población. Estos documentos son muy importantes porque bueno, las líneas de investigación pueden ser muy variadas. Por ejemplo, como os he dicho, cómo estaba dividida territorialmente Segovia y su provincia, ¿vale? Pues qué población había en aquella época, estamos moviendo en los años 1755 al 59, entonces se puede ver qué poblaciones había, qué poblaciones formaban los ochavos, los sexmos, los partidos judiciales y cómo ha evolucionado en el tiempo, cuáles se han mantenido, cuáles han desaparecido y el por qué, por ejemplo. También se puede ver qué tipos de inmuebles había en aquella época, qué tipo de industrias había y por qué había en unos sitios y en otros no. Y referente al impuesto personal, pues se puede ver cuántos oficios había, ¿vale? Y cómo se dividía cada uno de los oficios, porque hay algunos que estaba el maestro, el oficial, y cómo se iban transformando unos en otros. Entonces se puede ver, hay un abanico muy variado y muy grande de tipos de oficios. E igualmente, qué oficios se han mantenido, por qué había más en unos lugares, en otros. Entonces, pues para la investigación esto es una fuente muy importante. Pues se puede visitar desde el 12 de marzo hasta la segunda semana de abril.